El curso de filosofía política y su historia crítica no es una mera historia, es una historia desde América Latina y para construir una nueva concepción de la política. Y si no queremos repetir a los políticos mexicanos de las últimas décadas, necesitamos otra concepción de la política. Pero para tener esa concepción, vamos a realizar un rastreo histórico de miles de años, porque América Latina, en su organización anterior a la conquista, pues piensen ustedes, llegaron los habitantes americanos por Alaska hace 30, 40 mil años y llegaron a la Tierra del Fuego, la Patagonia chilena, hace 12.000 años. En todo ese camino ya empezó a fraguarse otra visión de la vida comunitaria, de tal manera que no podemos dejar la vida de los pueblos originarios como algo accidental. Forma parte todavía hoy de un subconsciente de nuestro pueblo latinoamericano. Claro que el hecho de la conquista fue determinante, pero aún la conquista, que ahora estamos estudiando el 500 aniversario, debe ser reinterpretado completamente, porque no es la mera expansión de España que choca con el mundo amerindio, sino que es una larguísima historia, por una parte de los pueblos originarios de hace 30, 40 mil años que han dejado rastros. Pero España también no es una España actual fácilmente comprensible a partir del franquismo o la apertura democrática dentro de la Unión Europea. No, hay que replantear la historia. Y el esquema que hay de la historia mundial es que hay una antigüedad, una edad media y una edad moderna. Y en la edad moderna justamente comienza por la expansión de Europa a través de España, cruzando el Atlántico y chocando con América y haciendo la conquista y organizando la América Latina colonial durante los siglos XVI, XVII y XVIII, que fueron casi los únicos coloniales para Europa, porque la colonización nueva, ilustrada, capitalista, lo van a empezar Francia, Inglaterra y antes Holanda desde el siglo XVIII. Lo que hicieron antes no tiene mucha significación. Entonces, estas clases no son repetición de la historia conocida, porque la historia conocida es eurocéntrica, explica las cosas para Europa, europeos, pero no para nosotros. Yo en cambio me sitúo como punto de partida, como desde donde hablamos y pensamos, desde América Latina, desde México, y desde ahí reconstruimos la historia de la política, leyendo a los textos clásicos de la política, no como lo han leído un pensamiento eurocéntrico, sino una nueva lectura del siglo XVI, el siglo sobre todo XVII, donde surgen ya Hobbes y los grandes teóricos europeos de la política, que nosotros simplemente repetimos, pero no en estas clases, no va a haber repetición, va a haber reinterpretación desde América Latina de lo que dice Hobbes, de lo que dice Locke,
de lo que dice Hume y los grandes políticos europeos, que es la visión de Europa, pero no la visión que nos interesa a nosotros. Entonces es una relectura descolonizada y estudiando las causas y el desarrollo de la vida colonial latinoamericana, de la cual no nos hemos liberado, porque somos todavía un continente neocolonial que recibe las órdenes del centro, de Europa, de Estados Unidos, sobre todo. Entonces, como se trata de la segunda emancipación, como dice José Martí y Carlos Mariátegui, de liberarse de esa Europa y de Estados Unidos para lograr ser un continente que va a estar en una relación de igual a igual con Estados Unidos, Europa y las nuevas potencias que surgen, la India, la China, los pueblos árabes. El África es la más hoy todavía explotada y que hay que ayudar a que haga un proceso de emancipación de la esclavitud y liberación también de su emancipación nacional. Quiere decir entonces que vamos a hacer una historia contrapelo, una historia de la política distinta a todo lo que se ha hecho en historia de la política, porque se estudia a Aristóteles, por ejemplo, como el que enuncia la política democrática griega, pero no se estudia suficientemente que en realidad en Grecia hubo una minoría libre y la mayoría eran esclavos, y que Aristóteles justifica la esclavitud de los esclavos. Quiere decir que no es un libro que realmente a nosotros nos inspire esa liberación que tenemos que producir. Hay que releer a Platón, a Aristóteles, a los clásicos griegos, a la Edad Media aún, porque ahí se supone una concepción del cristianismo que se hace cristiandad, y cristiandad que llega con Cortés a México y América en una mano una espada y en otro mano una Biblia. Es contradictorio. ¿Cómo la Biblia se predica con una espada, siendo que el fundador del cristianismo predicó una ética, pero terminó crucificado por los poderes de su época, políticamente hablando? Es una contradicción. En estas clases vemos la larga historia de los 20 siglos de la llamada cultura occidental, pero también de la antigüedad, así llamada, concepto que vamos a criticar, y más antiguo todavía desde el Paleolítico, para entender a fondo de dónde sale la visión política actual que hay que renovar. De tal manera que ponemos a la historia como los frijoles en el agua para que pueda lentamente ablandarse y poder comerlo de otra manera. Es una historia con nuevo gusto, con nuevos condimentos y con otra visión. Espero que la puedan ir captando en el tiempo, pero también en el espacio. Hay una geopolítica, un centro y una periferia. De tal manera que espero que trabajen este curso de historia para empezar hace 5.000 años la explicación de muchas cosas que hoy afirmamos. Hasta luego.